Muchos cristianos, como yo, hemos tenido el síndrome de Mefiboset, o hoy por hoy lo siguen teniendo. ¿Sabes quién fue Mefiboset? Pues les cuento que la historia de este hombre es el reflejo de muchos cristianos hoy en día. ¿Por qué? En este video te lo explicaré, así que no te vayas. La historia de Mefiboset se encuentra en 2 de Samuel capítulo 9 y es una de las historias que choca con la realidad de muchos creyentes. Mefiboset fue un niño víctima de las circunstancias. Cuando él tenía aproximadamente 5 años, su padre Jonathan y su abuelo Saúl, rey de Israel, murieron en la guerra. Y como era costumbre en esa época, el nuevo monarca mataba a toda la familia del antiguo para colocarse en el trono con su familia y evitar que en el futuro alguien se levantara a reclamar el trono. Cuando la criada que cuidaba a Mefiboset se enteró de que su rey había muerto, ella tomó al niño y salió corriendo con él en brazos para proteger su vida, pero en el camino se le cayó y esto le costó a Mefiboset sus piernas y quedó lisiado. Mefiboset quedó huérfano de abuelo, de padre y de tíos, quedó despojado de todas sus tierras y bienes, de todos los privilegios del palacio, y para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, creció y vivió refugiado en una ciudad extranjera lejos de Jerusalén. A medida que pasaban los años y el niño crecía, su niñera y otras personas a su alrededor le habrían dicho que la razón por la que él estaba lisiado era por el rey David. La razón por la que vives en este lugar abandonado por Dios es por el rey David. Así que creció temiendo y odiando a David. La verdad, sin embargo, era que el rey David no tenía nada que ver con las circunstancias de Mefiboset. Él estaba creciendo con un concepto erróneo acerca del rey David, ya que la criada y la gente a su alrededor creían que David era como cualquier otro rey. Y qué equivocados estaban. Además, Mefiboset ignoraba el hecho de que existía un pacto entre su padre Jonathan y David. Cuando Jonathan vivía, David hizo un voto que, debido a su amistad especial con Jonathan, él sería bondadoso con la casa de Jonathan para siempre. Mefiboset desconocía de este pacto, que le brindaba no solo protección de David, sino también su favor. Una vez en el trono, el rey David mandó a llamar a Mefiboset. Leamos lo que dice 2 de Samuel, capítulo 9. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl, a alguien que pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonathan un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, y vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonathan y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre, Jonathan, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? ¿Si no valgo más que un perro muerto? Mefiboset estaba esperando la muerte en primer lugar. ¿Qué merecía él?
según él nada, morir por ser enemigo de David. A su propio criterio él no tenía más valor que el de un perro muerto y tirado en algún lugar donde no le estorbara a nadie. Mefiboset no esperaba bondad ni compasión, él estaba esperando lo peor y no tenía esperanza alguna en que el rey elegido pudiera ver un futuro en él. Mefiboset es una imagen de muchos cristianos y hoy en día esta historia es la historia de muchos, ya que, número 1, el carácter de Dios les ha sido groseramente tergiversado. Lo ven como alguien que está en contra de ellos, alguien que los persigue activamente para vengarse de ellos por todos los actos mal cometidos. Nada más lejos de la verdad. Dios anhela mostrarnos su bondad, pero muchos huyen de él, al menos en sus corazones. Número 2. Ignoran el pacto eterno que Dios ha hecho con su Hijo Jesucristo, haciendo a los creyentes hijos de Dios y herederos de las infinitas riquezas de su gracia. Tristemente, muchos cristianos perecen por falta de conocimiento. Algunos incluso pasan toda su vida en un desierto viviendo como pobres espirituales. La Biblia nos habla muy claro que somos herederos del nuevo pacto y que éste ha reemplazado al antiguo pacto. Es la última voluntad y testamento de Dios. El nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El antiguo mata, pero el nuevo da vida. Los que ministran la ley son ministros de condenación y muerte. Los ministros del nuevo pacto son ministros de justicia y de vida. Pablo dice que el nuevo pacto es más glorioso, mucho más grande en gloria, sobresale y es mucho más glorioso. Sin embargo, muchos cristianos todavía están tratando de relacionarse con Dios sobre la base de un pacto que ya no existe. En consecuencia, experimentan la condenación y la muerte. No es de extrañar que tantos creyentes luchen con la culpa y la condenación en su vida diaria, como Mefiboset. Habitan en un lugar desolado, totalmente ignorantes del pacto glorioso que Dios ha hecho con respecto a ellos. Viven muy por debajo de sus privilegios, ajenos a que son herederos de Dios y de sus promesas. La gracia es un favor inmerecido. Está claro que David quería mostrar bondad inmerecida porque preguntó si quedaba algunos de las casas de Saúl. Si hubiera alguien que no mereciera que David le mostrara bondad, habría sido un descendiente de Saúl, ya que varias veces Saúl, provocado únicamente por sus propios celos, trató de matar a David. Sin embargo, David quería pagar la maldad de Saúl con bondad. La amabilidad intencionada de David no estaba relacionada de ninguna manera con el comportamiento de su destinatario. Se basó puramente en el pacto que existía entre él y Jonatán. Mefiboset sería bendecido por Jonatán y de manera similar, Dios nos bendice hoy no por nosotros, Él nos bendice por causa de Jesús. Y así como fue David quien tomó la iniciativa de enviar a traer a Mefiboset, así Dios se acerca a nosotros. Él quiere sacarnos del desierto de nuestra ignorancia al conocimiento y conciencia de todos los derechos y beneficios del nuevo pacto que son nuestros. Él tiene la intención de bendecirnos a causa de Jesús. ¿Qué pensamientos crees que habrían pasado por la mente de Mefiboset cuando escuchó que había sido llamado a comparecer ante el rey David? Sin duda alguna, se habría sentido aterrorizado, pensando para sí mismo: entonces David finalmente me alcanzó. Este es seguramente el día de mi muerte, de mi ejecución. Mientras estaba de pie ante el rey David, preguntó: ¿eres tú, Mefiboset? Aquí está tu siervo, respondió. La única esperanza posible que vio para sí mismo fue si tal vez el rey tenía algún uso para él como sirviente. Tal vez podría limpiar los establos del rey, cuidar sus jardines o trabajar en la cocina.
al igual que el hijo pródigo que se consideró ya no digno de ser hijo y se ofreció como siervo en la casa de su padre. Mefiboset se aferró a esta débil esperanza. Aquellos con una mentalidad del antiguo pacto pueden usar el miedo como un medio de control, pero la manipulación y el miedo son ajenas al nuevo pacto. La única fuerza motivadora es el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor llega en sí su castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo respondió Mefiboset al pacto de bondad de David? Leamos. Entonces él se inclinó y dijo, ¿qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no podía ver más allá del estado de un sirviente. De hecho, menos que eso. Se refirió a sí mismo como un perro muerto. Recuerdo una vez, estaba orando en un grupo de oración. Mientras orábamos, alguien dijo, Señor, solo somos gusanos en esta habitación. Yo pensé en mi mente, este habla por sí mismo, yo no soy un gusano. En ninguna parte del Nuevo Testamento se hace referencia a los creyentes como gusanos. Somos llamados hijos de Dios, reyes y sacerdotes, justicia de Dios en Cristo, sal de la tierra y luz del mundo, etc. Pero jamás somos llamados gusanos. Entonces, ¿de dónde viene esta teología del gusano? Hay un verso aislado en el libro de Isaías que dice, no temas, gusano de Jacob. De hecho, en el Salmo 22 también mencionan que es un salmo mesiánico. Vemos a Jesús diciendo, pero yo soy un gusano y no un hombre. Esta es una parte de la maravilla del gran intercambio en la cruz. Él se hizo lo que nosotros éramos, para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él es decir, hijos de Dios. Algunos incluso creen que este tipo de pensamiento es humildad, pero no lo es. La verdadera humildad no dice, no soy nada. Dice, sin Él no puedo hacer nada. He conocido a algunos cristianos que comparten la misma condición de gusano. Jesús no murió en la cruz para reducirnos a cero. Él no fue a la cruz para que pudiéramos vernos como gusanos o perros muertos. Él murió para resucitarnos y sentarnos con Él en los lugares celestiales. Esa es la gloria del nuevo pacto. ¿Y cómo respondió David al modesto y humilde comentario de Mefiboset? De la misma manera que Dios, pienso yo, nos respondería a ti y a mí si no valoramos la obra de la cruz, al ignorar, no aceptar nuestra identidad como nueva creación. David lo ignoró porque inmediatamente llamó a Siba y dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Bajo la ley del antiguo pacto, podríamos habernos referido a nosotros mismos como pecadores sucios y podridos, gusanos, lo que quieras, etc., perro muerto, lo que quieras. Pero esto no es apropiado bajo el nuevo pacto. Nunca se nos llama pecadores en las epístolas del Nuevo Testamento. Somos santos, santos que a veces pecan, pero todavía santos, incluso cuando pecamos. Esto se debe a lo que somos en Cristo. Irónicamente, el nombre de Mefiboset significa uno que destruye la vergüenza, un disipador de la vergüenza. Es la imagen de alguien que tiene todos los derechos del hijo de un rey, pero inicialmente se ve a sí mismo como un gusano. Los cristianos son hijos y herederos, pero a veces la transición entre la ley y la religión a la plenitud de la gloria del nuevo pacto toma su tiempo. Es un proceso que comienza con un reconocimiento y aceptación de nuestra verdadera identidad en Cristo. Y para terminar, en este breve encuentro entre David y Mefiboset ocurrieron dos cosas poderosas. Número 1, Mefiboset se dio cuenta de lo equivocado que había estado con David. Había juzgado completamente mal su carácter, basado en la información errónea que otros le habían dado.
David no lo odiaba, lo amaba y solo quería bendecirlo con favor y bondad. Y número 2, Mefiboset también se dio cuenta de que todo el tiempo que vivió en Lodebar no necesitaba vivir allí. Estaba incluido en un pacto increíble, pero él no lo sabía. Si lo hubiera sabido, se habría mudado del basurero en el que estaba al palacio del rey. Tal vez, como Mefiboset, has pensado mal de tu Padre Celestial, has creído de Él como alguien que es duro, juzga y siempre se enfoca en las deficiencias de tu condición. Jesús no murió en la cruz para desterrarnos a un desierto de pobreza espiritual. Él compró el derecho para que seamos llevados a su casa de banquetes, donde su estandarte sobre nosotros es el amor. No es nuestro andar lo que nos lleva a la mesa, y nuestro andar tampoco puede retenernos allí. Hemos estado sentados allí simplemente porque existe un pacto entre Dios y su Hijo. Donde hay herencia siempre hay un pariente, y tú y yo somos parientes de Dios, somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que despojémonos de este síndrome de Mefiboset y reconozcamos que somos herederos de este glorioso pacto. Espero te haya gustado este video. No olvides de ponerle un like, suscribirte y activar la campanita. Conmigo será hasta el siguiente video. Dios te bendiga y chao. Y no te olvides de compartir, ¿ok?